¿Qué tal? Les damos la bienvenida a UMAC TV, la televisión universitaria de Magallanes, que en alianza con la Defensoría Penal Pública de la región de Magallanes y Antártica Chilena está produciendo un programa precisamente para llevar hasta sus hogares todo lo que tiene que ver con el desempeño de este órgano tan importante en el sistema procesal penal de Chile. En particular, aquí en la región tenemos algunas cosas que contar, que compartir con la comunidad y queremos iniciar este capítulo con la siguiente nota introductoria para luego volver al estudio a presentarles a nuestro invitado. La Defensoría Penal Pública de la región de Magallanes y Antártica Chilena organiza la cobertura territorial de su trabajo a través de defensorías locales, emplazadas en cada una de las 4 capitales provinciales. Su labor está orientada por los estándares de la defensa, parámetros de actuación para la entrega regular, permanente y continua de un servicio de calidad. Dichas condiciones son exigibles a todas y todos los prestadores de defensa penal pública. El defensor o defensora debe proporcionar una asesoría jurídica diligente y eficiente, resguardando en todo momento los derechos y garantías de la persona imputada, desde la primera actuación o gestión dirigida en su contra hasta la completa ejecución de la sentencia y agotando todos los medios accesibles para su defensa técnica. Frente a grupos humanos en situación de vulnerabilidad, el defensor o defensora debe velar por la igualdad, no discriminación, el respeto de los derechos y consideraciones especiales que el ordenamiento jurídico nacional e internacional reconoce a las mujeres, adolescentes, indígenas, extranjeros o extranjeras, condenados privados de libertad, personas con indicios de inimputabilidad por enajenación mental, personas de distintas orientaciones sexuales e identidades de género, y aquellos aspectos culturales que sean relevantes para una defensa que aporte a la justicia. Bien, nos encontramos en el edificio de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, aquí en Calle Carrera, en Punta Arenas, donde hemos montado un estudio para poder conversar con distintas personas que trabajan en este lugar y conocer más en profundidad cuál es la labor que cumple la Defensoría Penal Pública. Estamos hoy con el abogado Ramón Borges, quien es defensor local jefe de la comuna de Punta Arenas, ya muchos años, ¿cierto? En la Defensoría, ¿cuántos? Deberían ser ya 20 años. 20 años, porque desde el inicio, ¿cierto? Sí, desde el inicio, desde que comenzó la reforma procesal en Punta Arenas, que fue justamente en diciembre del año 2002. 2002, exacto. 23 años han pasado desde que se inició en Chile, 20 claro, años desde que se inició en Magallanes, porque fue progresivo, ¿cierto? Sí. Estamos haciendo este programa porque se está cumpliendo, ¿cierto?, un par de décadas ya, da una perspectiva interesante respecto de cómo ha funcionado el sistema hasta ahora y cuáles son los desafíos que se vienen, y además porque sigue habiendo temas que son importantes de compartir con la comunidad, porque también aquí hay un desafío cultural aparte de judicial, ¿cierto? ¿Cómo evalúa hasta ahora lo que ha significado la reforma procesal penal en la región de Magallanes en particular? Bueno, efectivamente se evalúa a mi juicio positivamente, porque la otra vez en una jornada justamente comentábamos, jornada interna, comentábamos que hay algunos profesionales, como en este caso el mío como defensor, que de alguna forma vivimos o hemos vivido en estos 2 siglos, digamos, en el siglo XX y en el siglo XXI, porque nací, me eduqué, estudié, digamos. Toda mi formación fue en el siglo XX, pero el desarrollo profesional ha sido en este siglo XXI. Y también se puede hacer una comparación de la reforma procesal con el sistema antiguo, el sistema que se dejó justamente a partir del año 2000, justamente cuando entra en vigencia de manera paulatina la reforma procesal penal. Claramente hay un tema, creo que el saldo siempre es positivo por la cantidad, por órganos que se crean, por el Ministerio Público, por la Defensoría Penal Pública, porque eso implica, por la oralidad también en las audiencias, implica la inmediación, implica, aunque para muchas personas pueda no ser perceptible, creo que los procesos en general son mucho más ágiles, mucho más rápidos, mucho más transparentes que lo que era en el sistema antiguo, en el del Código de Procedimiento Penal, claro, que es el código justamente que yo estudié en la universidad, claro, pero que después tuve que, ya en lo profesional, tuve que estudiar el nuevo sistema procesal penal. Y al cabo de este tiempo, ¿se puede decir además que se ha logrado
acercarse más a la justicia con este procedimiento que es, al menos en su origen, se esperaba eso, ¿cierto? Que fuera más transparente, que fuera público, y que en el fondo también tuviera la garantía del Estado en la representación legal de tanto la víctima como la persona imputada. Sí. Bueno, quizás yo creo que sería como muy pretencioso hablar del alcanzar quizás la justicia, porque la justicia es algo que si bien es un valor súper importante, súper grande, creo que uno nunca la alcanza totalmente, digamos. Yo creo que han habido pasos que se están dando con la intención justamente y que se ha logrado, digamos, avanzar mucho. Si recordamos el sistema de defensa de personas que son acusadas de cometer un delito en el sistema antiguo, había muchas, eran, digamos, defensores que no eran especializados, se regía a través de un turno normalmente, y las personas, a veces el defensor contestaba la acusación por escrito sin conocer nunca al imputado. Incluso que podría estar en prisión preventiva, pero no lo conocía porque le llegaba el expediente, tenía que contestar por escrito la acusación y después el juez fallaba y resolvía la situación de esa persona. En cambio, ahora sí se ha ganado mucho en eso con el sistema procesal penal. Se ha ganado en el sentido de que toda persona, y justamente es nuestra principal obligación o nuestra obligación cotidiana, que toda persona que es acusada o imputada o denunciada, digamos, por un delito, tenga la posibilidad de un abogado que la represente, que escuche su versión, que a través de la defensa, podamos, por ejemplo, reclamar pruebas, presentar pruebas en favor de ella, presentar recursos si hay algunas resoluciones judiciales que no le satisfacen o que derechamente le perjudican. Entonces hay claramente mucho avance en el sistema procesal penal. Ahora, lo que sí es cierto, me acuerdo que cuando partíamos en la reforma procesal penal, decíamos que era necesario por lo menos que pasaran 10 años para que pudiéramos entender que habían cosas que estaban ya asentadas. Pero ahora, ya que han pasado ya más de 20 años un poquito más, también vemos que como la sociedad, digamos, es siempre cambiante. Vemos también que hay modificaciones legales, muchas que responden a lo que se denomina populismo penal, o sea que imagínate un ejemplo claro, tenemos un código penal que es del siglo XIX. Han habido, yo no he estudiado bien el tema, pero en profundidad el tema, pero creo que han habido algo así como 4 o 5 proyectos desde que se retornó a la democracia de modificar el Código Procesal Penal, que es un sistema que debe hacerse justamente, pero es algo que todavía no se hace. Entonces, la legislación penal, ¿de qué manera se van introduciendo reformas o adecuaciones? A través de leyes que en definitiva lo que van como parchando, reparando algunas partes de las normas penales, de los delitos, y finalmente establecen un sistema que de alguna forma no es un sistema, digamos, no es algo que pudiéramos decir es un todo orgánico que tiene una coherencia entre todas las normas, sino que se establecen entonces que hay penas que son por algunos delitos mucho más altas, que comparativamente debieran ser más bajas u otros, en fin, o sea, la verdad que es un sistema más bien inorgánico y que cuando hablo de populismo penal me refiero a aquellas normas que se dictan más bien considerando a la opinión pública, digamos. Claro. Que en el fondo no se hace un trabajo, o que debería hacerse en algo tan delicado como es el sistema penal, debería hacerse un trabajo metódico de estudio, de largo aliento, escuchando, claro, a todas las personas, pero eso no se hace, digamos. Se produce, por ejemplo, no sé, por un ejemplo quizás un poco tonto, no sé, alguien mata un gato y entonces al día siguiente sale una ley para proteger a los gatos. La verdad es que eso no es así, o sea, no debe funcionar de esa manera, no debe funcionar de acuerdo a la opinión pública, porque claramente se tiene que recoger la opinión de las personas, pero que es evidente, es fundamental, pero también es importante establecer un avance en lo que sea
una modificación que sea una modificación sistemática, claro, como la que estamos haciendo ahora como país, que es el tema de la introducción de una nueva constitución. Ya hemos visto que tuvimos ya una experiencia que no resultó, ahora estamos embarcados en otro proceso. Pero bueno, el tema de la modificación del Código Penal también es un asunto que como sociedad estábamos muy al debe. O sea, se modificó el sistema procesal, que es la manera como tenemos los instrumentos, la forma como se lleva, digamos, la forma como se lleva a cabo el ejercicio de la acción penal. Ahora, pero el fondo de las penas. Pero el fondo, no nos encontramos justamente con, como digo, que se legisla respecto de unas materias, pero se deja de lado otras. Claro. Entonces no hay un trabajo metódico, que es lo que debiera uno esperar. Porque si no, con estas modificaciones que son como más bien de parte, vemos que después se empiezan a producir inconsistencias. Entonces, y la gente reclama con justa razón, y se ven soluciones que son extrañas, que son difíciles, digamos, de entender. Interesante, podríamos volver más adelante acerca de ese tema, pero quisiera, claro, o más hacia el final de la conversación, pero veíamos en la nota introductoria cómo en el fondo, a partir del primer objetivo que tuvo la Defensoría, entre otros, ¿cierto? Pero primordialmente abarcar la totalidad de la región para llevar a la acción de la Defensoría Penal Pública, digamos, a todos los rincones. Sí. Una forma de organizarse fue a través de las defensorías locales. ¿Cómo se define una defensoría local? ¿Qué funciones cumple? La defensoría local es más bien una oficina, se puede definir como una oficina en la que por lo menos existe un defensor local, un defensor penal público y una asistente administrativa. En nuestra región tenemos, lo que pasa es que nuestro sistema no es exclusivamente, o sea, es público, pero no es exclusivamente prestado por funcionarios públicos. En el caso de nosotros, los defensores penales públicos, defensores institucionales, efectivamente, o sea, estamos contratados por el estatuto administrativo, o sea, somos todos funcionarios a contrata, pero la forma de articular la prestación de defensa penal se hace a través de lo que se llama el sistema mixto, que implica que hay determinados porcentajes de defensa penal que se licita. Entonces son abogados que también, obviamente, son defensores penales públicos, pero su origen o su introducción al sistema es a través de una licitación que dura un plazo máximo de 3 años. Entonces, por ejemplo, en Punta Arenas tenemos una defensoría local, en la cual habemos 2 defensores penales públicos, una defensora penal juvenil, y un sistema, y el subsistema mixto, o sea, perdón, el sistema licitado, exactamente, que tenemos una oficina licitada con cuatro abogados. Y que también dependen de la defensoría local. Claro, o sea, más bien dependen de la defensoría regional y local en el tema de funcionamiento. También en Puerto Natales tenemos también una defensoría local, que hay una defensora y una asistente administrativa. En Porvenir tenemos un defensor penal público licitado y una asistente administrativa. Y en Puerto William también tenemos un defensor licitado y un asistente. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que proporcionar o promover o facilitar como órgano? Como órgano, fundamentalmente es la defensa penal. O sea, una persona que es acusada o denunciada por algún delito tiene derecho a que se le designe, se le nombre, si es que no tiene lo que se denomina un abogado de confianza, un defensor de su confianza, se le asigna un defensor penal público. Las defensorías locales, entonces, lo que hacen es cumplir esa primordial o primera obligación, que es la de asignar un defensor a las personas que están siendo acusadas. En lo cotidiano, por ejemplo, todas las personas detenidas que pasan a las audiencias de control de detención en el tribunal, esas personas siempre tienen, obviamente, un defensor. O sea, tienen que tener un defensor desde los primeros actos del procedimiento. Esa es la tarea, entonces. Sí. ¿Y dan abasto? A nosotros nos gustaría, en realidad, quizás ser más defensores. Actualmente tenemos un promedio en Punta Arenas solamente, hay vigentes unas 2.400,
sí, 2.400 causas que están vigentes. Claramente están en distintos estados, hay muchas causas que están iniciadas en el tribunal, pero que todavía no se notifican, todavía no hay, o sea, por ejemplo, la primera audiencia con el imputado, pero son 2.400, estamos hablando de que cada defensor tiene entre 350 y 400 causas. Pero creo que para la proporción a nivel nacional me parece que es un número más bien adecuado. Sí. ¿Cuáles son los derechos que se defienden cuando actúa un defensor o defensora? Sí, yo creo que lo principal o los dos o tres primeros, o los derechos más importantes que tiene una persona que está siendo imputada, digamos, perseguida por el sistema penal, acusada de cometer algún delito, o sea, puede ser un crimen, un simple delito, una falta, o sea, desde el delito más grave hasta los delitos más, hasta las faltas que a veces están sancionadas con penas de multa. Los principales son, yo creo que es importante, creo, destacar o que la comunidad sepa que cualquier persona que es detenida, el principal derecho que tiene es a guardar silencio. Yo creo que eso es un derecho, yo creo que ese para el imputado es un derecho el primordial, que siempre nosotros lo recalcamos. No solo cuando está detenido, sino que en general cuando recibe, por ejemplo, una citación para alguna de las policías o derechamente para la fiscalía, tiene derecho siempre a guardar silencio para no culparse. En términos técnicos, nosotros también lo que hacemos siempre a las personas, les recomendamos justamente hacer uso de ese derecho, y si la persona va a declarar, primero lo fundamental es que antes de prestar una declaración en un proceso penal que va dirigido en contra de él, sepa cuáles son los antecedentes de investigación que hay en su contra. Por eso entonces nosotros, antes de acompañar a un representado, ¿cierto?, para que declare en la fiscalía o en la policía, pedimos la copia de la carpeta investigativa, cosa de tener claro cuáles son realmente quienes lo está denunciando, qué es lo que se dice en la denuncia, qué pruebas hay, y de esa manera él también tiene las posibilidades de articular su defensa. Entonces, el principal derecho creo que es el derecho a guardar silencio, y el otro que va de la mano es a tener justamente un derecho, o sea, es a tener justamente a un abogado, un defensor que lo pueda asistir en todo este proceso penal, desde el inicio hasta, la ley dice, hasta la completa ejecución de una sentencia, si es que hay una condena, por ejemplo. Y lo otro, yo creo que es importante también para las personas que son detenidas, y que aquí hay una tremenda diferencia con el sistema antiguo, el sistema de enjuiciamiento penal antiguo, es que toda persona que es detenida, el Estado tiene la obligación de que en un máximo de 24 horas esa persona tiene que comparecer al tribunal. O sea, tiene que comparecer ante un juez, que en este caso son los jueces de garantía, para que ese juez controle su detención. O sea, esa detención puede ser ilegal, el juez la puede decretar y esa persona irse en libertad. O incluso aunque se decrete legal la detención, esa persona tiene también derecho a que el fiscal le comunique cuáles son los cargos que tiene. El fiscal podría pedir medidas cautelares, por ejemplo, bueno, la más grave de todas es la prisión preventiva, pero también podría pedir, por ejemplo, un arraigo regional o nacional, y después de esa audiencia, esta persona puede, en su gran mayoría las personas recuperan su libertad. Estos derechos, principalmente el Sí. de guardar silencio, Sí. depende mucho de las policías, ¿cierto?, que tomen detenida a esa Sí. persona. ¿Cuál es la realidad que se vive aquí en Magallanes respecto de los protocolos que se cumplen allí? Claro, yo creo que yo en lo personal, yo hablo por mi experiencia personal, he visto como dos cosas. O sea, por un lado, he visto personas que me han dicho, o sea, defendidos míos, que me dicen, o que llegan a la defensoría y me dicen, mira, me citaron al tribunal y me explicaron cuál era, de qué me estaban denunciando, pero el funcionario de la PDI, por ejemplo, me dijo que si quería yo podía ir antes a la Defensoría Penal y me dio la dirección y vino para acá. Y hay otros casos en los cuales también las personas han declarado, están detenidas, declaran en este proceso de detención. Antes de ver al abogado defensor. Claro, y yo le pregunto, bueno, y le dijeron que tenía derecho a guardar silencio, que en realidad era voluntario si usted declaraba. No,
Dice, no me dijeron, me preguntaron nomás. Entonces, yo creo que esas cosas son, como decíamos al principio, lo que uno quiere alcanzar de alguna forma, a veces nunca lo alcanza totalmente, pero siempre lo importante es cada vez avanzar un poco más. Y es muy importante también en el tema, este es un tema, justamente por eso es importante, yo creo que la grabación de estos programas y la difusión que se puede hacer, sobre todo entre estudiantes o entre comunidad en general, porque de alguna forma sirve para educar a las personas, así como hay programas en que por parte de los profesionales de la salud nos educan y nos dicen qué cosas son buenas y qué cosas son malas para la salud. También en este caso es importante poder educar a la comunidad, que la comunidad se empodere y sepa cuáles son sus derechos. Otra cosa importante, o creo yo también de percepción, hay gente que, en general, yo también sabemos como defensores que hay como una especie de que mucha gente dice, pero son los abogados que defienden a los delincuentes. Entonces, las personas yo creo que tienen esa percepción de que pueden ser víctimas de delito, y es cierto, creo que todos tenemos algún momento esa percepción, pero también cualquier ciudadano puede ser imputado de un delito. Quizás en el curso más corriente, uno podría decir una persona que sale tranquilamente un día en la mañana de su casa, va a dejar a sus niños al colegio y en el trayecto a su trabajo puede atropellar a alguien. Y si esa persona fallece, va a ser después imputada seguramente por un cuasi delito de homicidio. Y ahí, claro, ese no es un delito propiamente tal, porque no se atribuye dolo, sino que se atribuye más bien negligencia o imprudencia, pero igual está dentro del sistema penal. Claro. Igual va a poder ser detenida, por ejemplo. Va a vivir todo el proceso. Va a vivir también todo el proceso. Bueno, hablando entonces acerca de educación, ¿cierto? Y a propósito también de esta frase de que no defendemos delincuentes, como se dice en la Defensoría. Exacto. ¿Cómo se explica a la comunidad cuando sienten que el derecho a guardar silencio de una persona que está siendo acusada por algo, en el fondo es una tremenda ventaja para que si esa persona es responsable, no cumpla con la sanción adecuada por tener la garantía, por tener el derecho a quedarse en silencio? ¿Cómo explicar en el fondo, que me parece que es un desafío, ¿cierto? Sí. ¿Cómo explicar la importancia de los derechos humanos cuando estamos contándosela a personas que más bien empatizan con las víctimas? Claro. Es que ocurre que el derecho a guardar silencio, si bien es cierto, lo tienen todas las personas, pero se podría decir, más que favorecer a una persona en particular, lo que se pretende, o lo que pretende el sistema, y aquí está también el tema que tú mencionas bien, de derechos humanos, el derecho a guardar silencio entendemos que surge más bien como un desincentivo a las policías o a los órganos que llamamos persecutores, que son los órganos que están en el ejercicio de la acción penal, o sea, que investigan los delitos, que tienen que reunir pruebas para acusar a alguien de la comisión de un delito, digamos, de la comisión de un delito. ¿Desincentiva qué cosa? Desincentiva a que se logre el tema de la confesión, porque cuando se señalaba antes en el sistema más antiguo, más retrógrado, que la confesión de alguna forma era la especie de la reina de la prueba, en la medida que si alguien confesaba, entonces no había que investigar nada más. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, por eso es yo creo que el derecho a guardar silencio de alguna forma está para proteger en general a toda la comunidad, a toda la ciudadanía, en el sentido que no hay ningún interés. O sea, me refiero a que en la medida en que la persona tenga derecho a guardar silencio y que las policías también entiendan a cabalidad este rol o la esencia de este derecho, no hay ningún incentivo para la policía para lograr que esa persona confiese. Porque por otro lado, también es importante destacar que, como tú dices, claro, la persona puede guardar silencio, pero resulta que la fiscalía, a través de las policías,
en definitiva, es todo el aparataje estatal quien tiene una inmensa cantidad de recursos para investigar el delito. Entonces, lo que se trata aquí, en este caso, hay un lema también que tiene la PDI que me gusta mucho, que justamente es investigar para detener, dice, y no detener para investigar. Entonces, de eso se trata en definitiva, o sea, que se investigue y después tú puedes detener, pides la orden de detención, detienes a la persona, lo formalizas y después el juez decidirá si esa persona queda en prisión preventiva, en arresto domiciliario, con alguna otra medida cautelar. Pero en definitiva, claro, tratar de explicar que el derecho a guardar silencio en el fondo responde a la necesidad de que no se pretenda ocupar la tortura, por ejemplo, para que la persona de alguna forma confiese. Porque ¿qué pasa con eso? Entonces, si algún policía o algún funcionario ente de la persecución penal se ve tentado a esto, finalmente lo que puede pasar es que terminen personas inocentes confesando, reconociendo hechos de los cuales no son responsables, que tal vez son responsables otras personas, quizás familiares, amigos, o tal vez por alguna situación de temor o de sentirse coaccionadas por otro, vayan a estar, digamos, confesando o reconociendo hechos que en realidad no han cometido. O sea, con inteligencia, no con violencia. Exactamente. Sobre todo en el mundo político se escucha Sí. muchas veces esta frase de que el sistema punitivo en Chile es demasiado garantista. Y eso normalmente lo que hace es explotar Sí. la necesidad de revanchismo que hay Sí. por parte de las personas que han sido víctimas de delitos. ¿Cómo enfrenta la Defensoría ese tipo de situaciones, si bien no están en la política contingente, claro. pero de alguna manera afecta el trabajo que ustedes realizan? Claro, afecta en el sentido de que yo creo que a veces no se entienden justamente los roles que tenemos. Yo eso podría quizás señalar, desde el principio de la reforma siempre lo comentábamos de esta manera. Lo comentábamos en el sentido que yo pudiera tratar de explicarlo ahora como que el sistema de justicia es una especie de un engranaje que tiene que funcionar bien. ¿A qué me refiero? Que ese engranaje tiene, claro, como tres partes, que es el juez, ¿cierto? Que puede ser el juez de garantía o el tribunal oral que le toca conocer los juicios orales y finalmente absolver o condenar. La fiscalía, que es justamente el fiscal, el Ministerio Público, que se dedica a recibe las denuncias, se dedica a investigar los delitos, acusar a las personas cuando corresponda y finalmente llevar estos casos a juicios orales. Y nosotros, la Defensoría Penal, o los defensores en general, que nos corresponde justamente defender o representar a aquellas personas que son acusadas de la comisión de esos delitos. En definitiva, a lo que voy es que si este sistema como de engranajes funciona bien, vamos a estar cada vez más cerca de lo que tú mencionabas, Paula, al principio, que era el tema de poder alcanzar o sentirnos que se está haciendo justicia. Porque si tenemos un mal juez, por ejemplo, seguramente pueden irse condenadas personas o quedar con medidas cautelares gravosas, personas que en realidad no lo merezcan, o al revés. También si tenemos malos fiscales, puede pasar también eso. Si el fiscal es malo, puede ser que personas inocentes estén cumpliendo condena. Y lo mismo pasa para los defensores. Si hay malos defensores, también puede pasar esa situación, que puede haber inocentes que estén cumpliendo condena. Y fiscales puede ser también la misma situación. O sea, lo importante es que cada uno de estos... de estas instituciones o de estos entes, en definitiva los tribunales, el Ministerio Público a través de la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública a través de los defensores, cada uno tiene un rol, o sea, un rol que cumplir, y en la medida en que cada uno de ellos cumple a la perfección o de la mejor manera posible su rol, en la medida que yo, por ejemplo, hago todo el esfuerzo que tengo para defender de la mejor manera a una determinada persona, estoy colaborando justamente al ideal de justicia, porque por otro lado mi colega fiscal tendrá también que cumplir su rol, que es la de investigar bien el delito, y el juez también tendrá que cumplir su rol de
de estudiar, de estar al día en el tema de la actualización digamos, del sistema penal, y en definitiva también tendrá la capacidad como de escuchar ambas partes y finalmente de tomar una decisión conforme a derecho. Hay por lo menos dos formas de ver este fenómeno, ¿cierto? De manera individual, caso a caso, pero también desde un punto de vista estructural. En general, ¿quiénes son las personas que defiende la Defensoría Penal Pública en la región de Magallanes? ¿De qué segmento de la población estamos hablando? ¿Características que tengan? A ver, más que pretender, o sea, más que poder decir como un segmento, característica... ¿Hay características que se repiten? Yo diría que lo que podría decir sí es que la mayor frecuencia se refiere por la frecuencia de delitos. Hay mucho... A ver, en nuestra región y en Punta Arenas en particular, es muy frecuente, por ejemplo, el delito de manejo en estado de ebriedad. Eso es como muy característico de la zona, el tema del manejo en estado de ebriedad y los temas también relacionados con delitos en contexto de violencia intrafamiliar, o sea, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Yo diría que más bien podríamos estar hablando, quizás, no, me gustaría como, porque hablar como de segmentos de la población podría ser como un poco estigmatizante, pero yo creo que más bien son ese tipo de delitos los que se repiten más, o sea, y que no se dan, por ejemplo, a veces no en otras ciudades no se dan tanto. ¿Pero tienen, por ejemplo, rangos etarios? Claro, lo que ocurre es que en general el delito es una característica más bien de personas relativamente más jóvenes. Por ejemplo, no se dan mucho en personas sobre 40, 50 años. Normalmente yo creo que el grueso de nosotros, de las personas que atendemos, son personas de sobre 20 hasta 30 y algo. Es como el grueso en cuanto a etario. Y lo otro que también es relevante es que, si bien, como sabes, hay una ley, un estatuto especial, diferenciado, que es para la responsabilidad penal de los adolescentes, que va entre los 14 y los 17 años, pero que ha ido justamente decreciendo en cuanto a la cantidad. Cada vez son menos en la cantidad de jóvenes que caen en el sistema, por decirlo así, caen en el sistema procesal penal. Esa es una buena noticia. Sí, eso a lo largo, al principio, claro, empezó con una gran cantidad, pero actualmente va cada vez más a la baja. ¿Y el consumo problemático de alcohol y drogas suele ser un ingrediente dentro de estas historias? Sí, lo que pasa es que eso yo creo que nos dimos, o sea, no sé si darnos cuenta, pero o sea, lo comprobamos en la práctica, todos los defensores que comenzamos a los pocos años de la reforma, nos dábamos cuenta, y es en general esto que se produce de manera bastante frecuente, que los delitos más graves, hablamos de homicidios, de lesiones graves, de delitos de violencia intrafamiliar que son también graves, siempre están en el contexto, con el escenario del consumo abusivo de alcohol. Tal vez puede ser también ahora en los últimos años de droga, pero más que nada es con el consumo abusivo de alcohol. Siempre se produce en cuestiones de compartir que se producen generalmente situaciones de peleas o de riña, están muy teñidas siempre con el consumo problemático de alcohol. Y ya para ir finalizando, sí. Defensor, ¿usted diría que se está viviendo algún tipo de cambio en el perfil de delitos que se cometen en la región, a propósito de lo que hemos podido ver en medios de comunicación, que no sabemos si necesariamente responden a la realidad o no? Sería bueno saber de primera fuente si efectivamente está cambiando de alguna forma esta suerte de patrón que menciona usted, que es delitos por conducir en estado de ebriedad y violencia intrafamiliar. Claro, no, lo que pasa es que igual yo creo que ahí, para ser como más responsable, uno
pudiera realizar un estudio como más fino, y en eso tenemos justamente un convenio de colaboración, entendemos, entre la Universidad de Magallanes y la Defensoría Penal Pública, y puede ser un incentivo bien relevante para carreras, no sé, como psicología u otras del ámbito social, pudiera estudiar justamente este tema. Esto es lo que mencionas, digamos, si a lo largo de estos, tomando por ejemplo los 20 años o los 15 últimos años de reforma, o sea, los 15 últimos años, sí digo, de sistema de funcionamiento del sistema procesal penal, ver si en definitiva han cambiado eso, de qué manera, digamos con datos duros o datos exactos. Yo creo que también, hay que considerar también la variable de la ley de drogas, que también eso sí es relevante. Yo creo que eso ha habido como una modificación, en el sentido que hemos visto quizás en los últimos 5 años más, que hay también se produce como en forma bastante más frecuente, continua, la comisión de delitos de droga, pero me refiero verdaderamente a tráfico, y también que vinculados con investigaciones de droga, no es una o dos personas, sino que son varias personas. ¿Pero de un nivel alarmante, diría usted? ¿O? A nivel regional yo creo que no lo mencionaría desde el punto de vista alarmante. Recuerdo sí que al principio, por ejemplo, de la pandemia, se concentraron, hubo muchas mujeres que estaban detenidas, que eran extranjeras y que habían venido portando droga y que habían sido fundamentalmente detenidas en el aeropuerto. Pero vemos entonces que estas personas eran en general mujeres que no habían tenido otros delitos previos, mujeres que muchos tenían hijos pequeños, que estaban en una situación económica bien deplorable o bien compleja, y en definitiva lo que nosotros respecto de ellas alegábamos siempre es que son de alguna forma en este sistema de tráfico, son como el último eslabón de la cadena. Entonces la verdad que aplicar todo el rigor de la ley a veces respecto de ella y aplicarles penas de 8 años, por ejemplo, de 7 años, de 8 años, la verdad que ahí nosotros consideramos que es desproporcionado, porque con eso en definitiva no se da un golpe al narcotráfico, con eso no se genera una prevención, a mi juicio, sino que en definitiva creo que en la medida en que se pueden alcanzar las personas que manejan la droga a niveles que pueden tener como más poder de decisión, pero como te digo, si la que se detiene es a la persona que viene y que a veces por la extrema necesidad económica acepta el encargo de traer droga y termina finalmente condenada a 7 años o 8 años, me parece que es muy desproporcionado. Claramente hay una perspectiva de género que no está, sí, claro, que también es una cosa que nosotros queremos, ciertamente como Defensoría trabajamos igual en el tema de ir también especializándonos en las defensas. O sea, tenemos defensa de personas inimputables, defensa con perspectiva de género, defensa indígena, ahora también defensa de migrantes, extranjeros. También es importante también hacer esas diferencias y esas especializaciones con la finalidad de prestar cada vez un mejor servicio. Y esas perspectivas también poder incorporarlas de alguna forma en este nuevo Código Penal que esperaríamos tener, pero ya eso nos da para otro programa, y hace rato que nos está cortando Defensor. Así que le quiero agradecer mucho esta conversación, muy entretenida. Muchas gracias. A ti. Y muchas gracias a ustedes también por seguir OMAC TV en esta ocasión para hablar acerca del rol que cumple la Defensoría Penal Pública en todo el sistema de justicia en Chile después de más de 2 décadas de reforma procesal penal. Hasta una próxima.